Era el año 1868. En las grandes llanuras del oeste de Norteamérica, el amanecer llegaba despacio tiñendo el cielo de tonos dorados y suaves, mientras el viento recorría los pastizales como si quisiera contar historias antiguas. La tierra aún recordaba los pasos de muchas generaciones, los cantos alrededor del fuego y también el dolor que habían dejado los enfrentamientos entre pueblos distintos que luchaban por sobrevivir. En ese lugar vivía Aiyana, una joven indígena de mirada profunda y silenciosa. Su cabello oscuro caía libre sobre sus hombros y sus pasos eran ligeros, casi invisibles, como si la tierra misma la reconociera como parte de ella. Desde pequeña había aprendido a observar antes de hablar, a escuchar antes de actuar y a respetar cada forma de vida que la rodeaba. Aiyana era huérfana. Sus padres habían perdido la vida años atrás durante un enfrentamiento con colonos blancos. Aquella pérdida no había sido rápida ni fácil de olvidar. El recuerdo vivía en su memoria, como una sombra constante, y con él había crecido un rechazo firme hacia los blancos. No era un odio ruidoso ni violento, sino uno silencioso, profundo, que se manifestaba en su desconfianza y en la distancia que mantenía. A pesar de ese pasado, Aiyana era conocida en la tribu por su nobleza. Los niños buscaban su compañía porque siempre tenía palabras suaves para ellos. Los animales no huían cuando ella se acercaba. Sabía cómo calmar a un caballo inquieto, cómo curar con plantas y cómo interpretar los cambios del cielo. La naturaleza parecía reconocer su bondad y responder a ella. Cada mañana comenzaba igual. Aiyana se levantaba antes que el sol, caminaba descalza sobre la tierra fría y respiraba profundamente. Observaba el humo que salía de las tiendas, escuchaba los primeros sonidos del día y agradecía en silencio por seguir con vida. Su rutina estaba llena de pequeños actos de cuidado y respeto, y aunque su corazón cargaba dolor, su espíritu seguía siendo fuerte. La tranquilidad de la aldea cambió el día en que los exploradores regresaron con noticias inquietantes. Había habido una negociación fallida con los colonos. Algunos miembros de la tribu habían sido capturados y retenidos lejos de su hogar. Como respuesta, los hombres de la tribu habían capturado a un vaquero blanco durante el intercambio. El hombre se llamaba Ethan Walker. Ethan fue llevado a la aldea bajo la mirada atenta de todos. Era alto, de complexión fuerte, con el rostro marcado por el sol y el cansancio de muchos caminos recorridos. No mostraba arrogancia ni desafío. Caminaba con la cabeza en alto, pero sin provocación. Sus manos fueron atadas y lo sentaron cerca del centro de la aldea, donde todos pudieran verlo. La decisión del consejo fue clara. Ethan permanecería bajo custodia mientras los colonos decidían si liberarían a los indígenas capturados. Se había establecido un plazo de 15 días. Durante ese tiempo, el prisionero sería alimentado y vigilado. Si no había respuesta, su destino quedaría en manos de la tribu. El líder observó a su gente con atención. Necesitaba a alguien fuerte, responsable y firme para encargarse del prisionero. Sus ojos se posaron en Aiyana. Conocía su historia, su dolor y su carácter. Sabía que no tendría compasión innecesaria, pero tampoco crueldad. Aiyana aceptó la tarea sin discutir. Sabía que no era una elección casual. El líder confiaba en que su pasado la mantendría alerta. Cuando Aiyana se acercó por primera vez a Ethan para llevarle comida y agua, no lo miró a los ojos. Dejó el cuenco frente a él y dio un paso atrás. Su rostro estaba serio, cerrado, como una muralla levantada por años de pérdida. Ethan levantó la vista lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un breve instante. Gracias, dijo él con voz tranquila. Aiyana no respondió. Durante los primeros días, la relación fue distante. Ella cumplía su deber sin palabras innecesarias. Él observaba, escuchaba y respetaba el silencio. No pedía más de lo que se le daba, no reclamaba, no provocaba. Con el paso del tiempo, algo comenzó a llamar la atención de Aiyana. Ethan no reaccionaba como otros prisioneros que ella había visto, no mostraba enojo ni desprecio. Pasaba largos los momentos observando el cielo, escuchando el viento como si tratara de comprender el lugar en el que estaba. Un día, mientras Aiyana dejaba el agua, Ethan habló de nuevo. No busco problemas, dijo.
Solo quiero que sepas que no estoy aquí para hacer daño. Aiyana se detuvo por un instante. No respondió, pero esas palabras quedaron flotando en su mente. Mientras tanto, Koak, el hijo del líder, observaba todo desde la distancia. Era un guerrero respetado, fuerte y decidido. Desde hacía tiempo deseaba que Aiyana fuera su compañera. Creía que por su posición y fuerza era lo correcto, pero Aiyana siempre había evitado esa unión. No había ternura en el corazón de Koak, solo orgullo y pasión por la guerra. Koak notó cómo Aiyana se detenía más tiempo cerca al prisionero, como su mirada, aunque aún dura, ya no era la misma. Aquello despertó una inquietud profunda en él. Los días continuaron avanzando, y sin darse cuenta, Aiyana comenzó a observar a Ethan con mayor atención. Notó cómo los animales se acercaban a él sin miedo. Un caballo se detenía cerca, un perro dormía a pocos pasos, los pájaros no huían cuando él levantaba la vista. La naturaleza no se equivocaba, pensó ella. Sin saberlo, algo comenzaba a cambiar. El paso de los días comenzó a sentirse distinto para Aiyana. El tiempo que antes avanzaba de forma predecible, ahora parecía detenerse cada vez que se acercaba al lugar donde Ethan permanecía atado. No era algo que ella quisiera admitir, ni siquiera ante sí misma. Seguía recordando el rostro de sus padres, el humo, los gritos lejanos, la ausencia que había marcado su vida. Y aún así, algo en ese hombre no encajaba con la imagen que ella había construido de todos los blancos. Ethan observaba con atención cada gesto de Aiyana, notaba la rigidez de sus movimientos, la forma en que evitaba mirarlo directamente, pero también percibía algo más profundo. No había crueldad en ella, solo una herida antigua que aún no cerraba. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes grises y el viento comenzó a soplar con fuerza. Aiyana llevó una manta adicional para cubrirlo. No dijo nada, pero la dejó caer con cuidado sobre sus hombros. Ethan levantó la vista, sorprendido. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja. Ella se quedó de pie unos segundos como si dudara. El frío no distingue a nadie, respondió finalmente. Fue la primera vez que le habló. Ethan inclinó la cabeza en señal de respeto. Aquellas pocas palabras simples y firmes resonaron más que cualquier discurso. Desde ese momento, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo. Se volvió una presencia compartida. Con el paso de los días, Aiyana comenzó a quedarse unos momentos más después de cumplir con su deber. A veces arreglaba las ataduras para que no lo lastimaran. Otras limpiaba las heridas que el viaje y la captura le habían causado. Ethan nunca se quejaba, agradecida cada gesto con la mirada. Durante una de esas ocasiones, mientras Aiyana limpiaba una herida en su hombro, el suelo húmedo la hizo resbalar ligeramente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y, sin poder evitarlo, su rostro quedó a escasos centímetros del de Ethan. Él estaba sentado en el suelo, atado a un poste, y ella quedó apoyada frente a él, sosteniéndose para no caer. Sus respiraciones se mezclaron, sus narices se rozaron suavemente. El mundo pareció detenerse. Aiyana sintió un calor inesperado recorrerle el pecho. No era miedo, no era rabia, era algo nuevo, confuso, que desarmaba las barreras que había levantado durante años. En los ojos de Ethan no vio burla ni dominio, vio sorpresa, respeto y una calma profunda. Por un instante, Aiyana entendió que no debía juzgarlo por el color de su piel, sino por la forma en que su espíritu se manifestaba. Se apartó de golpe, con el corazón acelerado, sin decir una palabra. Ethan cerró los ojos lentamente como si también necesitara recuperar el aliento. Desde la distancia, Koak había visto la escena. La incomodidad que llevaba días creciendo en su pecho se transformó en enojo. Aquello no era correcto. Aiyana era parte de la tribu y ese hombre era un prisionero, un blanco, un enemigo. Esa misma noche Koak habló con su padre. Sus palabras fueron firmes, cargadas de advertencias. Le dijo que la negociación con los colonos se estaba alargando demasiado, que la presencia del prisionero estaba alterando el equilibrio de la aldea y que ya no era seguro esperar 15 días. El líder escuchó en silencio, conocía a su hijo, conocía su carácter, pero también había notado el cambio en Aiyana.
algo que no lograba explicar del todo. Al final, tomó una decisión. Al amanecer siguiente, el anuncio recorrió la aldea. El plazo se reducía. Ya no serían 15 días, en solo 2 días. Si no había respuesta de los colonos, el vaquero sería ejecutado. Cuando John escuchó la noticia, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su respiración se volvió irregular. Esa noche no pudo dormir. Caminó entre las sombras, recordando cada gesto de Ethan, cada silencio compartido, cada mirada sincera. Se preguntó qué pensarían sus padres. Se preguntó si era una traición sentir compasión o si en realidad era una forma distinta de honrar la vida. A la mañana siguiente, cuando llevó la comida, sus manos temblaban. Ethan notó algo distinto en ella. ¿Pasa algo?, dijo con suavidad. Ayanna dudó, miró alrededor, bajó la voz. Han cambiado la decisión, dijo. En 2 días ya no estarás aquí. Ethan la miró firmemente. No mostró miedo, solo comprensión. Entonces no queda mucho tiempo, dijo. Ayanna apretó los labios, sintió una presión en el pecho que apenas la dejaba respirar. Esa noche tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. La noche cayó sobre la aldea con un silencio pesado. Las fogatas ardían bajas, como si incluso el fuego supiera que algo estaba a punto de romper el equilibrio del lugar. Ayanna permanecía sentada dentro de su tienda, con la mirada fija en las sombras que danzaban sobre la piel de los muros. Su corazón latía con fuerza, marcando el paso de los pensamientos que no lograba callar. Recordó las palabras del líder al confiarle la custodia del prisionero. Recordó las historias que escuchó de niña, los hombres que ya no se pronunciaban, las ausencias que nunca se llenaron, y recordó también la forma en que Ethan miraba al cielo cada atardecer, como si buscara algo más allá del horizonte. Cuando la aldea quedó sumida en el descanso, Ayanna se levantó, tomó una pequeña bolsa con agua, hierbas y un cuchillo de piedra. Caminó sin hacer ruido, mezclándose con la oscuridad. Cada paso que daba la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a un futuro incierto. Ethan estaba despierto cuando ella llegó. Lo supo por la forma en que él levantó la cabeza antes de que ella hablara. «Vine a ayudarte», dijo en susurro. Él la miró con atención. Vio en su rostro la determinación, pero también el miedo contenido. «Si haces esto, no habrá vuelta atrás», respondió. Ayanna se arrodilló frente a él. Sus manos trabajaron rápido, desataron las cuerdas con precisión. Cada nudo que soltaba era una decisión tomada. Cuando por fin quedó libre, Ethan se incorporó con cuidado. «Debes irte ahora», dijo ella, antes de que el sol vuelva. Ethan negó lentamente. «¿Y tú qué harás?». Ella la miró en los ojos por última vez antes de apartar la vista. «Yo me quedaré». Por un instante, él quiso tomarla de la mano, obligarla a oír con él, pero entendió que ese no era el camino de Ayanna. Ella pertenecía a esa tierra, a esa gente, incluso en medio del conflicto. Ethan se acercó un paso más, habló en voz baja con una firmeza tranquila. «Te lo prometo», dijo. «Volveré. No dejaré que te hagan daño». Ayanna cerró los ojos. No sabía si creerle, era un acto de fe o de desesperación, pero necesitaba aferrarse a esa promesa. Ethan desapareció entre la oscuridad, guiado por las estrellas y por un instinto que lo empujaba a cabalgar sin detenerse. Cuando el amanecer llegó, la aldea despertó con gritos. El prisionero había escapado. El líder salió de su tienda, seguido por los guerreros. Las miradas se cruzaron, las preguntas no tardaron en aparecer. No hizo falta mucho para saber quién había sido la responsable. Ayanna fue llevada al centro de la aldea. No opuso resistencia. Mantuvo la cabeza en alto, con el rostro sereno, aunque por dentro sentía el temblor de lo inevitable. Coac fue el primero en hablar. Su voz estaba cargada de furia. «Nos traicionó», dijo. «Eligió al enemigo». El líder miró a Ayanna durante un largo momento. Vio en ella a la niña que había protegido, a la joven que había crecido fuerte y noble, pero también vio la gravedad de lo que había hecho. La decisión fue tomada con dolor,
pero sin vacilación. Aiyana sería castigada al caer la noche. Mientras tanto, Ethan cabalgaba sin descanso. El viento golpeaba su rostro y el cansancio amenazaba con vencerlo, pero no redujo la velocidad. Llegó al asentamiento de los colonos cuando el sol estaba alto. Entró cubierto de polvo y agotamiento, pero con la mirada firme. Habló con los líderes, con los hombres que tenían poder sobre las decisiones. Les contó lo ocurrido, les habló de la tribu, de los cautivos, de la mujer que había arriesgado su vida por él. No apeló al miedo, sino a la humanidad. Les dijo que la violencia solo seguiría engendrando más violencia, que era momento de elegir algo distinto. Sus palabras no fueron rápidas ni suaves, pero sí sinceras. El tiempo corría en su contra. Finalmente, tras horas de tensión, los colonos aceptaron liberar a los indígenas capturados, no por compasión solamente, sino porque comprendieron que la negociación había ido demasiado lejos. Ethan no esperó más, montó su caballo y partió de regreso acompañado por los hombres y los prisioneros liberados. Cabalgó con el corazón en la garganta, rezando en silencio para no llegar demasiado tarde. En la aldea, Aiyana esperaba. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rojo y naranja, cuando el sonido de cascos rompió el aire. El sonido de los cascos se volvió cada vez más claro, atravesando el aire como un llamado inesperado. Los guerreros de la tribu se giraron hacia el horizonte, con las manos firmes sobre sus lanzas. El líder levantó la mano, ordenando silencio. Desde la distancia, una figura se recortaba contra el cielo, encendiendo por el atardecer. Ethan llegó primero, deteniendo su caballo a pocos pasos del círculo donde Aiyana se encontraba de pie. Detrás de él, los colonos avanzaban despacio y junto a ellos caminaban los miembros de la tribu que habían sido capturados. Sus rostros cansados se iluminaron al reconocer su hogar. Ethan desmontó y avanzó sin armas, con las manos visibles. Su voz se elevó con calma, pero con una firmeza que obligó a todos a escuchar. «He vuelto», dijo, como lo prometí. El murmullo recorrió la aldea. El líder observó a los suyos, luego a los prisioneros liberados y finalmente a Aiyana. La escena que tenía frente a él no era la que había imaginado al amanecer. Ethan continuó hablando. Explicó el acuerdo, la liberación, el camino recorrido sin descanso. «No pido perdón, pido comprensión», dijo, que Aiyana había actuado movida por la compasión y la valentía y no por traición. El líder guardó silencio. El peso de la decisión se reflejaba en su mirada. Finalmente asintió lentamente. «La vida de Aiyana será respetada», dijo. Un suspiro colectivo recorrió la aldea. Pero antes de que la calma pudiera asentarse, Koa dio un paso al frente. Sus ojos ardían de frustración. No aceptaba aquella resolución. Sentía que había perdido honor, poder y el futuro que creía suyo. Con un movimiento brusco, intentó atacar a Ethan. El caos estalló en un instante. Gritos, pasos rápidos, manos tratando de detenerlo. Aiyana reaccionó sin pensar y se interpuso. El golpe no alcanzó a Ethan. Aiyana cayó al suelo, herida. El tiempo se detuvo. Ethan corrió a ella y la sostuvo entre sus brazos. Su voz temblaba mientras llamaba su nombre. La sangre manchaba su vestido y su respiración era débil pero constante. El líder ordenó que Koa se retirara. La vergüenza cayó sobre él como una sombra. Sin mirar atrás, se alejó de la aldea esa misma noche, dejando atrás su nombre y su lugar. Aiyana fue llevada a su tienda. Ethan no se separó de ella. Limpió las heridas con manos cuidadosas. Usó las hierbas que ella misma le había enseñado a reconocer y permaneció a su lado mientras la noche avanzaba lentamente. Cuando Aiyana despertó, la luz suave del amanecer se filtraba por la entrada. Lo primero que vio fue a Ethan, agotado, sentado junto a ella. «Estás aquí», murmuró. Él sonrió con alivio y la abrazó con cuidado. Aiyana apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz verdadera. El líder observó la escena desde la entrada. No dijo nada al principio,
Luego habló con voz serena. Has demostrado respeto por nuestra gente, dijo a Ethan, y has elegido quedarte cuando podrías haberte ido. Ethan inclinó la cabeza. Mi lugar está aquí, respondió. Ese día, la tribu aceptó a Ethan como uno de los suyos, no como prisionero, sino como un hombre que había elegido la vida y la unión por encima del conflicto. Las lunas pasaron, Ayanna sanó, Ethan aprendió las costumbres, ayudó en las tareas, escuchó las historias, el amor entre ellos creció sin prisas, fuerte y sincero. Tiempo después se unieron según las tradiciones de la tribu, rodeados de cantos, fuegos y estrellas. No fue una unión marcada por la guerra, sino por la reconciliación. Juntos eligieron vivir con la tribu, cuidando la tierra que los había unido, enseñando a los niños que el respeto podía vencer el miedo, y así, en un lugar donde antes solo hubo desconfianza, nació una historia que sería contada durante generaciones. El paso del tiempo trajo consigo un silencio distinto, uno que ya no estaba cargado de temor, sino de aprendizaje. Las estaciones comenzaron a sucederse con naturalidad, como si la tierra misma hubiera decidido sanar junto a quienes la habitaban. Ayanna y Ethan caminaron en ese proceso lentamente, respetando cada costumbre, cada gesto y cada recuerdo que aún vivía en la memoria de la tribu. Ethan dejó atrás la vida errante que había conocido, cambió los largos caminos polvorientos por senderos marcados por el río y las montañas. Aprendió a escuchar antes de hablar, a observar los signos del viento y a agradecer cada amanecer. La tribu, al principio cautelosa, comenzó a verlo no como un extranjero, sino como alguien dispuesto a comprender. Ayanna, por su parte, empezó a sentir que el peso que había cargado desde la infancia se volvía más liviano. No olvidó a sus padres ni el dolor de su ausencia, pero entendió que su historia no debía terminar donde había comenzado la herida. Con Ethan aprendió que el amor no borraba el pasado, pero sí puede transformarlo. Las noches alrededor del fuego se volvieron espacios de relatos compartidos. Ethan hablando de su infancia, de los caminos recorridos, de las decisiones que lo habían llevado hasta ese lugar. Ayanna escuchaba en silencio con la cabeza apoyada en su hombro, sintiendo que por primera vez pertenecía a algo que no estaba marcado por la pérdida. Los niños se acercaban a ellos con naturalidad, veían en la pareja un reflejo de algo nuevo, algo que no entendían del todo, pero que les transmitía calma. Ayanna les enseñaba a reconocer las plantas, a respetar a los animales. Ethan les contaba historias de lugares lejanos, siempre recordándoles que la tierra que pisaban era un regalo que debía cuidarse. Con el tiempo, el líder de la tribu comenzó a confiar en Ethan para asuntos importantes. Valoraba su forma de mediar, su capacidad para escuchar sin imponer. En más de una ocasión, Ethan fue el puente entre la tribu y otros asentamientos, evitando conflictos que antes habrían terminado en enfrentamientos. Coak, el hijo del líder, nunca regresó. Se supo que había viajado lejos, buscando un propósito distinto al que había conocido. Ayanna pensó en él algunas noches, deseándole paz en su camino sin rencor. Comprendió que cada persona debía recorrer sus propias sendas, incluso cuando esa senda se alejaba del hogar. Ayanna e Ethan se unieron en una ceremonia sencilla, bajo un cielo despejado y rodeados por los sonidos de la naturaleza. No hubo grandes promesas pronunciadas en voz alta. Bastó con las miradas, con las manos entrelazadas y con la certeza compartida de haberse elegido permanentemente. Vivieron juntos con la tribu, construyendo una vida marcada por el respeto y la cooperación. Compartieron amaneceres silenciosos y atardeceres llenos de conversaciones. Aprendieron a resolver diferencias con palabras y a valorar la quietud tanto como el movimiento. Con los años, su historia comenzó a contarse como una enseñanza, no como un relato de guerra, sino como un recuerdo de transformación.
Los ancianos hablaban de la joven huérfana que había elegido la compasión y del vaquero que había regresado cuando podría haber huido. Decían que cuando dos personas son capaces de ver más allá del miedo, incluso la tierra cambia. Ayanna solía caminar al amanecer tal como lo hacía en su juventud, pero ahora no estaba sola. Ethan caminaba a su lado, en silencio, respetando ese espacio que ella siempre había considerado sagrado. A veces se detenía a observar cómo la luz tocaba la hierba, cómo los animales despertaban, cómo el mundo seguía girando. En esos momentos, Ayanna comprendía que su vida no había sido definida por la guerra ni por la pérdida, sino por las decisiones que tomó cuando más miedo tenía. Y así, en las grandes llanuras, donde antes hubo separación, Ayanna e Ethan construyeron un hogar, no uno hecho solo de tierra y fuego, sino de comprensión, memoria y esperanza. Una historia que no hablaba de vencedores ni vencidos, sino de almas que se encontraron cuando el mundo parecía empeñado en separarlas. Y mientras el viento seguía recorriendo la pradera, su historia permaneció viva, susurrada por la tierra a quienes estaban dispuestos a escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en una próxima historia.